Buenas. El tema o tópico a conversar hoy estará referido a la relación entre el petróleo y el agro, entre el petróleo, la tierra, el campo venezolano. Se ha dicho reiteradamente en la historiografía que la explotación petrolera es la causante de la ruina del campo en Venezuela. De forma poética, el doctor Salvador de la Plaza, en el libro Economía Minera y Petrolera de Venezuela, decía: la riqueza de nuestro subsuelo arruinó la riqueza del suelo. Las principales causas que utilizó y utiliza la historiografía patria para justificar tal premisa es que con la explotación petrolera, la principal causa de la ruina del suelo es la gran inmigración de los campos, de las áreas rurales, de nuestros campesinos, a las explotaciones mineras y petroleras. Es decir, el éxodo de los campesinos hacia la ciudad petrolera, hacia la metrópoli petrolera, abandonando obviamente los campos. La segunda gran causa de esta ruina es lo que conocen los economistas como la sobrevaluación de la moneda, es decir, el encarecimiento de la producción nacional por efecto de la sobrevaluación de la moneda, es decir, que la moneda patria se equipara a las divisas más fuertes o más sólidas de la humanidad en razón de que provienen del negocio de los hidrocarburos, de un negocio ultra lucrativo que se transa en las divisas más poderosas de la humanidad, porque es energía. En tal sentido, pues esa sobrevaluación de la moneda encarece la producción nacional e incita o induce a la importación. Y la tercera gran causa de la ruina del suelo por la explotación de los hidrocarburos, según, es el latifundio. El latifundio en principio agrario y político, y después el latifundio petrolero. Es decir, de la herencia transnacional petrolera de la Shell y de la Creole, que eran grandes latifundistas, pasamos a el latifundio de Petróleos de Venezuela. Nada más falso que tal premisa. La realidad tras las sombras es que quien arruinó el suelo, el campo venezolano, como ha arruinado en la actualidad la propia industria petrolera, no fue el petróleo en sí, sino la élite que ha gobernado este país por más de 120 años, que se dedicó a sembrar petróleo en sus negocios privados y no en beneficio del colectivo, mucho menos en el campo, en sembrar el petróleo, en la actividad agrícola, que implicaba no falsas reformas agrarias, falsas reparticiones de tierras solo a los clientes políticos, falsas entregas de crédito a clientes políticos, al rebaño político, sino en tecnificar el campo, hacer la electrificación del campo, de las áreas rurales, que permita después la tecnificación del campo, hacer las grandes inversiones en obras hídricas, agua, represas, y invertir en los caminos, en las comunicaciones, que eran los tres grandes focos de inversión pública en el agro, y dejar que el campesino, que el agricultor venezolano, que sí sabe de agro,
haga lo propio, como lo hacía a finales del siglo XIX y comienzos del XX, donde Venezuela era el principal productor y exportador de cacao, café, cueros, sarapia, dividive, añil, entre otros muchos otros rubros agrícolas. Es decir, el campesino venezolano sí sabe del agro, pero el desestímulo, el poco fomento de la élite, obviamente indujo a que el campesino venezolano sea un cliente político o un flojo y prefiera vivir de la renta como la élite. Pocos campesinos quedan en Venezuela, pero con mucha dignidad, que pueden sacar adelante, obviamente, el sector agrícola con esas inversiones, no con falsas reformas agrarias. En tal sentido, es mentira que el petróleo per se haya arruinado el suelo. Repito, la élite arruinó el suelo y el subsuelo en Venezuela. También es falso que es incompatible la explotación petrolera o minera con la explotación agrícola. Es absolutamente falso. Citemos solo ejemplos en otras latitudes, como Estados Unidos tiene un emporio industrial tecnológico, y en las zonas precisamente petroleras, como la parte sur de los Estados Unidos, Texas, Oklahoma, Houston, resulta ser las zonas más de desarrollo más agrícola y pecuario en los Estados Unidos de América. Es decir, puede pervivir perfectamente los dos modos de producción. Otro ejemplo sería Rusia. También tiene un enorme emporio industrial petrolero en armonía con un enorme emporio de producción agrícola y pecuaria. La misma China tiene un enorme emporio y desarrollo tecnológico, industrial y petrolero, aunado a una enorme y a una grandísima desarrollo agrícola y pecuario. Entonces es falso. Venezuela en los años 70, de los años 60 en adelante, hasta los 80, tenía en el sur del lago una meta. Al salir de la era petrolera del occidente del país a la era ganadera, y en el sur del lago existían ejemplos muy emblemáticos del desarrollo ganadero en Mene Mauroa, Estado Falcón, en Cabimas, en las áreas del sector de Pica Pica, en otros sectores del sur del lago, donde el desarrollo de la ganadería criolla con mestizaje, con ganadería importada, la Holstein, el ganado suizo, entre otros, hacía de Venezuela productor autosuficiente de leche y carne. No olvidemos eso. Es absolutamente falso. El petróleo y el agro son perfectamente compatibles. Por último, como siempre, hagan de la defecación una actividad rutinaria para limpiar sus cuerpos y que se les aclare la mente. Hasta un próximo encuentro.